amigos, les quiero dar la bienvenida hoy a nuestra sesión Café y Libros. Yo soy Daniel Rodríguez y vamos a hablar del libro Cambio sin esfuerzo, del reverendo Andrew Womack. Entonces, Andrew Womack pues, es un reconocido pastor y ministro de la enseñanza de la palabra en Estados Unidos en diferentes programas de radio y de televisión. ¿Listo? Y él nos enseña en este libro diferentes aspectos y claves para nuestra vida cristiana que nos va a llevar a tener un cambio efectivo en nuestras vidas. Bien, Cambio sin esfuerzo fue un libro que capítulo a capítulo me permitió identificar aquellas cosas que luchaba yo conmigo mismo y que necesitaba cambiar en mi vida como cristiano, y que eventualmente en mis fuerzas no podía hacerlo. Este libro me motivó y me permitió buscar en las escrituras aquellas palabras que iban a cambiar mi vida, que cambiaron mi manera de pensar, y que eventualmente esa palabra, al ser sembrada en mi corazón, fue creciendo y fue dando frutos de cambio en mi vida. Pero ¿por qué leer este libro y para qué leerlo? Básicamente este libro nos va a enseñar cómo la palabra entra en nuestro corazón, es semilla para cambiar nuestro corazón y comienza a obrar ese cambio interior para que nosotros lo podamos ver reflejado en el exterior, para que en nuestra vida cristiana se obre ese cambio, un cambio que normalmente las personas, como lo dice en el libro, esperamos que sean mágicas, o que cuando recibimos a Cristo esperamos que sea de un día para otro, pero requiere que nosotros dejemos que la palabra sea la que obre ese cambio en nuestras vidas y eventualmente nosotros podamos ver ese fruto de la palabra y ese cambio que nosotros esperamos, un cambio sin esfuerzo. Así que si tú eres de las personas que eventualmente tiene dificultades para asumir cambios, esos cambios que la palabra o que Dios quiere en tu vida, te invito a que leas el libro para que comprendas cómo la palabra es la que va a obrar en tu vida. Bien, vamos a hacer un breve resumen del libro y vamos a explicar algunos aspectos claves de lo que el libro nos enseña y nos habla. Entonces, para explicar un poquito acerca de este libro, en este libro el autor nos permite aprender que todo cambio en una persona comienza desde su interior, y se generan esos cambios en el interior que después se reflejan en el exterior. Entonces, para entender un poquito, en pocas palabras, lo que vamos a hablar de este libro, tiene 4 secciones, las cuales vamos a analizar en resumido de este libro, y tenemos del capítulo 1 al capítulo 5 una sección bien interesante en el cual el autor nos explica cómo es que se inicia y cómo es que se desarrolla ese cambio sin esfuerzo en nuestro interior, cómo es que la palabra es esa semilla y ese fundamento que va a generar ese cambio sin que sea un esfuerzo humano, un esfuerzo en nuestras fuerzas. Y el autor Andrew Womack explica que para poder ver ese cambio externo es indispensable cambiar internamente, tal como comienza a explicarlo en el versículo de Proverbios 23, capítulo 7, que dice: por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces el autor nos habla de que básicamente nuestros pensamientos son los que nos van a definir, lo que va a generar nuestra manera de vivir, lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, lo que nosotros eventualmente pensamos, es lo que vamos a vivir, lo que nosotros estamos haciendo. ¿Listo? Esos pensamientos están influenciados prácticamente por las costumbres de nuestra vida, por la cultura, por las filosofías de otras personas que han influenciado nuestras vidas, que han estado en nuestras vidas y que eventualmente han estado ahí en nuestro corazón y que nosotros hemos sembrado en nuestro corazón, y que esto es lo que ha crecido y como fruto es lo que nosotros estamos viviendo a diario y constante en nuestras vidas. ¿Listo? Entonces la paz, la gracia y la bendición del Señor, como explica Andrew Womack en el libro, básicamente vienen cuando naciste de nuevo, cuando somos nacidos en el Espíritu, y se hace manifiesto en nuestra vida por medio del conocimiento de Dios. ¿Listo? También podemos aprender que el ocuparnos de batallas de nosotros mismos con nuestras fuerzas, en nuestra carne, básicamente no va a permitir que la palabra de Dios crezca y se forme en nuestras vidas y que dé fruto como tal. Entonces, ocuparnos de sembrar la palabra de Dios es el trabajo que nosotros tenemos, que es ocuparnos, o que es básicamente dejar que Dios sea el que ponga su semilla en nuestro corazón, su palabra, y nosotros debemos es nutrirla y procurar que nosotros día a día, por medio del estudio y meditar en la palabra, crezca y nutra esa semilla de la palabra de Dios en nuestro corazón. Entonces este es un principio que nos enseña Andrew Womack en estos capítulos y que eventualmente va a permitir que nosotros tengamos un cambio en nuestra vida y un cambio que se va a reflejar en el exterior. Entonces, del capítulo 6 al capítulo 10
Andrew Womack nos va a enseñar acerca del proceso del crecimiento de la palabra de Dios en nuestro corazón. ¿Listo? Ese crecimiento vendrá también debido a que nosotros nutrimos en nuestro corazón la semilla de la palabra de Dios, pero también va a haber oposición y va a haber situaciones o momentos en los cuales va a generar un contrapié para que esta semilla de la palabra de Dios no crezca en nuestro corazón. Entonces Andrew Womack nos enseña y nos muestra algunas de esas oposiciones que vamos a tener que, digámoslo así, afrontar cuando tenemos este proceso de cambio en nuestras vidas. Y nosotros mismos entonces debemos dejar que sea la palabra la que cause ese cambio en nosotros y no batallar nosotros mismos para que se genere ese cambio. Lo que nos enseña Andrew Womack en este libro, que nuestro único esfuerzo es dejar que la palabra crezca en nosotros y meditar en ella día tras día. Entonces es importante comprender que el crecimiento de la palabra en nuestro corazón depende básicamente de que la semilla esté ahí, que nosotros con nuestras acciones nutramos esa palabra de Dios, estemos día a día, cada día, estando ahí que día a día estemos nutriendo la semilla, estemos recibiendo palabra y estemos creciendo en la palabra, ¿sí? Algunos seguidores de Cristo tuvieron que experimentar ese mismo proceso y una de esas oposiciones fueron la duda. ¿Listo? La duda siempre va a venir a nuestra vida buscando que la semilla de la palabra de Dios no crezca en nosotros, generando duda en nuestra mente, duda en nuestro corazón, y eso va a ahogar la semilla de la palabra en nuestro corazón y no va a permitir que nosotros podamos recibir los frutos de cambio que nosotros eventualmente deberíamos tener en nuestra vida cristiana cuando la palabra de Dios está en nuestro corazón. Más adelante en el capítulo 11 al capítulo 15, el autor Andrew Womack nos habla de algunos fundamentos bien importantes de la palabra, en los cuales nos permiten entender y tener una seguridad de que Dios va a obrar un cambio en nuestro interior. ¿Listo? Él nos habla dentro de estos capítulos unas palabras que son bien interesantes y que voy a compartir con ustedes y dicen de la siguiente manera: es tan simple como tomar la palabra de Dios y sembrarla en tu corazón. Si tan solo cooperas con esto y le permites a la palabra de Dios que germine, tú cambiarás cómodamente. Entonces Andrew Womack aclara todos estos aspectos, mostrándonos que básicamente la palabra es la que ocasiona esos cambios en nosotros. Esos cambios que nosotros necesitamos en nuestra vida cristiana, es la palabra la que debe ocasionar esos cambios, no nuestro propio esfuerzo. Tenemos otra sesión en la cual en el capítulo 16 al 19, en estos últimos capítulos del libro, Andrew Womack nos enseña la forma en que el diablo busca impedir que la palabra de Dios crezca en nosotros. Él establece durante el libro una relación con la parábola del sembrador y explica cómo son estos terrenos y cómo son estos terrenos en relación con nuestro corazón, cómo debe estar nuestro corazón y cómo debe ser el cuidado de nuestro corazón para que la palabra allí germine. Hace una comparación clara entre lo que es una semilla natural que necesita un cuidado, un terreno bien abonado, un terreno bien cuidado en el cual la semilla va a crecer y va a dar fruto. Y entonces es nuestra responsabilidad como dueños de nuestro terreno que nuestro corazón esté debidamente nutrido con la palabra de Dios para que la semilla de la palabra, esa semilla que necesitamos que genere ese cambio en nosotros, es la que debemos tener allí nutrida por un terreno bien formado en nuestro corazón. También hay otro factor importante y es entender, como nos explica Andrew Womack, que el correr en las cosas de la cotidianidad, los ajetreos del mundo, esto apaga la espiritualidad, esto apaga nuestro espíritu y requiere que nosotros hagamos pausas necesarias para nutrir el terreno en el cual estamos poniendo la palabra de Dios. Entonces hay algo que debemos tener bien en cuenta cuando estamos buscando que la palabra de Dios cambie nuestra vida, es tener tiempo para la palabra, tener un tiempo para hacer una pausa de lo que nos rodea, una pausa de nuestra cotidianidad, como dice el autor, para que nosotros podamos recibir la palabra de Dios, para que podamos nutrir la palabra de Dios en nuestro corazón, ¿listo? Y de esa manera eventualmente la palabra dé fruto y nosotros podamos ver un cambio en nuestra vida como tal. Así que la invitación es a que lean el libro, a que permitan que sea la palabra de Dios transformando sus vidas y aprendiendo de esta manera por este libro cómo Dios puede cambiar nuestra vida, cómo Dios puede cambiar nuestro interior, cómo se puede reflejar en nuestro interior, en nuestro exterior y cómo Dios obra ese cambio en nosotros.